Shalom, shalom, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos a pocas horas de comenzar una nueva edición de la festividad de Shavuot. Shavuot, que son 50 días luego del segundo día de Pesaj. Shavuot, que por los sabios es conocido como Atzeret, que significa finalización, terminación. ¿Por qué? Porque culmina un proceso que comenzó con Pesaj, que es la liberación del pueblo judío de Egipto, y culmina cuando se nos revela, se nos entrega, Dios hace ese regalo al pueblo judío de la Torá. Primero, con la revelación ante todo el pueblo de los así llamados 10 mandamientos, que en realidad son 14 y forman parte de los 613. Deberían conocerse mejor como las 10 frases o el decálogo, pero por una incorrecta traducción cristiana quedaron como 10 mandamientos, pero son los 14 mandamientos. Así que el decálogo, los Aseret Adibrot, fueron entregados, según dice la propia Torá, por Dios ante el pueblo de Israel completamente reunido debajo del monte Sinaí. Es un acontecimiento único e imborrable de la memoria colectiva del pueblo judío. Podrán venir otros a decir que tuvieron revelaciones de sus dioses que les indicaron el camino de la santidad, de la verdad, de la vida, de la prosperidad, de la bendición, etc. Pero el único pueblo que pueda afirmar a ciencia cierta que estuvo ahí reunido y recibiendo la revelación de Dios es el pueblo judío. Eso es lo que celebramos en Shavuot, una fiesta en donde tenemos un encuentro personal y verdadero, único, intransferible con el Dios, el uno y único Dios. Dicen nuestros sabios, a través de palabras que están en la Torá escrita, que ese evento irrepetible no va a volver a ocurrir, que Dios se manifieste delante de todo un pueblo, ni ocurrió otra vez, ni va a volver a ocurrir solamente ahí. Dicen los sabios que todas las Neyamot, todos los espíritus judíos de todas las épocas estaban ahí presentes. Por tanto, la Neyamá que ahora está haciendo esta travesía, ahora, en el siglo XXI, según la cuenta cristiana. Estamos a 33 siglos del evento de Shavuot original. Las Neyamot de ahora, que están transcurriendo ahora, estaban presentes en el monte Sinaí. Eso nos puede parecer un poco extraño, un poco delirante incluso, pero podemos notar una cosa. La Neyamá es una chispa divina, el espíritu es una parte de Dios, es algo que no tiene tiempo y espacio. La Neyamá está transcurriendo en esta vida por acá, no está dentro de nuestros cuerpos, está conectado con nuestros cuerpos, pero la Neyamá es atemporal. Al estar conectado con nuestros cuerpos, está vinculado con un tiempo y un espacio. Pero realmente la Neyamá está en contacto con todo lo que existe, con todos los tiempos, con todos los espacios, con todas las realidades, todos los universos. La Neyamá, por ser parte de Dios, es atemporal, es eterna. Entonces sí, todas las Neyamot estaban incorporadas en ese momento de la revelación divina. Porque tenemos que entender algo más. La Neyamá, cuando decimos que mi Neyamá, tu Neyamá, mi espíritu, tu espíritu, lo imaginamos como una entidad, no sé, como una chispa, una llama, un fantasmita, una cosita personal. Y en realidad la Neyamá es una chispa divina y Dios es indivisible. Por tanto, no somos separados, no somos individualidades como Neyamá, sino que somos como las gotas del océano. Y el océano es la infinitud de Dios, es una metáfora. Evidentemente no podemos conocer a Dios ni hablar de Él, nada. Por eso estamos usando metáforas tanto de la Neyamá como de lo que es Dios. Somos como esas gotitas del océano, que cada uno no se puede diferenciar a sí mismo como gotita. Cuando estamos en este viaje temporal, en este aquí y ahora de este mundo, Dios tomó del cuentagotas y nos puso en cuerpos diferentes una conexión. Entonces nos sentimos como personas diferentes. Por las clipot, todos los velos, todas las manchas, todos los obstáculos que no nos permiten conocer nuestra verdadera identidad, nos hacen pensar que somos individualidades y vivimos como individualidades y nos vamos conectando de a poco, tratando de ampliar nuestro marco, o a veces no. Y cuando nos desprendemos de esta vida temporal, de este cuerpo, nos damos cuenta que en realidad somos parte del todo. Por eso una de las frases que decimos cuando una persona fallece es Tenish matot ahaim, que significa que su espíritu esté vinculado con la fuente de las vidas. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ahora que termina el pasaje terrenal, la persona, la Neyamá, puede comprender que
Es importante el pasaje terrenal, estas aventuras que vivimos en esta vida, los sufrimientos y las alegrías, las experiencias, todo lo que pasamos en esta vida son muy importantes. Todo lo que está para disfrutar y sea legal y permitido. Pero llega un punto en que esa Neyamá se desprende de todas las clipot y de todas las manchas que la cubren y se da cuenta que es una luz integrante de la luz infinita de Dios. Por eso, cada Neyamá judía estuvo presente en el Ar Sinai, en el monte Sinai, hace 33 siglos, en el momento de la revelación de la Torá. Así como también las personas que eventualmente se convierten leal y legalmente al judaísmo, porque su Neyamá es judía. Y acá no quiere decir que se le cambia a la persona con la conversión su Neyamá, siempre fue una Neyamá que estaba conectada a la fuente judía, pero estaba en un recipiente que no le permitía darse cuenta de esa conexión. Volviendo al tema de Shavuot. Shavuot, la entrega de los Aseret Adibrot, los mal llamados 10 mandamientos, vuelvo a decir, son 14 y son parte de los 613. Y ahí comenzó la experiencia de Moshe de estar 40 días y 40 noches en una conexión espiritual con Dios en el monte Sinaí. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos que estuvo 40 días y 40 noches sin comer, sin tomar, sin dormir, sin ninguna experiencia sensorial del cuerpo, conectado a Dios como siendo toda una Neyamá, solamente Neyamá, en lugar de ser corporal. Y ahí Dios le fue revelando, según la tradición típica judía, le fue revelando desde el Bereshit, desde el momento de la creación, y le contó las historias que pasaron en la gente antediluviana, luego con el diluvio, luego le contó lo que pasó con los patriarcas, luego le contó la salida de Egipto, hasta llegar al momento del monte Sinaí, todo eso que está en Bereshit y una gran parte del libro de Shemot, Génesis y Éxodo. Y luego Dios le dijo los mandamientos correspondientes a los 613 en esos 40 días. El resto de la Torá se escribió 40 años después, con las historias que vienen en el Sefer Bemidbar, o lo que pasó en el desierto con el becerro, etc. Se escribieron 40 años después. Y algún que otro mandamiento quizás fue dado ahí también, que tuviera que ver con los acontecimientos ocurridos 40 años después. Pero cuando se dice se entregó la Torá, es eso lo que tenemos que entender. Dios comenzó el proceso de entrega de la Torá. Hay gente que cree que esto es simplemente una metáfora. Gente judía, gente incluso que son rabinos o pensadores judíos, dicen esto es una metáfora. En Sinaí hubo una revelación, pero no se entregó la Torá, sino que se comenzó un proceso donde se recibían informaciones divinas y que después fue evolucionando y se construyó la Torá, etc. Hay gente que cree eso, hay gente que cree que la Torá fue entregada en Monte Sinaí, hay gente que un dejo de ignorancia que piensa que los 5 libros de la Torá fueron entregados en el monte Sinaí, cosa que la propia Torá se encarga de desmentir y los sabios también. Como sea, la Torá empezó a recibirse, por lo menos 3 de sus libros, en el monte Sinaí, según dice la tradición, según deja plasmado Maimónides en sus enseñanzas también. Y luego Moshe continuó hasta el final escribiendo el resto. Y también se recibió la Torá oral, no toda, porque es inmensa, pero el núcleo de la Torá oral se fue recibiendo allá, cosa que Moshe se encargó luego de enseñar. Así que Shavuot es el día en donde recordamos esa entrega perpetua de la Torá al pueblo judío por parte de Dios. Al pueblo judío, porque los gentiles tienen sus 7 mandamientos, que fueron entregados desde el comienzo de la humanidad, que fueron repetidos a Noah, a Noé, que se le repitió a Moshe diciéndole, este es el legado que tú, como representante mío en la tierra, tendrás. Es un legado de los gentiles, no es un legado de los judíos. Ustedes se van a encargar de guardarlo como un cofre que guarda valores para cuando los dueños vengan a buscarlo, ahí está, o ustedes le recuerden que están ahí. Son los 7 mandamientos para las naciones. Pero ustedes los judíos, el pueblo judío, tienen los 613 mandamientos que hoy les doy con la entrega de la Torá. Como les digo, eso celebramos en el próximo y feliz Shavuot. También tiene otros carices, otras facetas. La festividad de Shavuot, por ejemplo, es una fiesta agrícola al comienzo de lo que sería el verano en Israel, con la cosecha del trigo. Ahí recordamos la Megilat Ruth, la historia de Ruth, y todo lo que hacía a llevar los primeros frutos que se fueron recogiendo al templo y hacer una ceremonia donde se agradecía a Dios por todas las bondades y se compartían de esas bondades con aquellos que necesitaran. Era un momento de felicidad, un momento de encuentro, un momento de ascensión espiritual, que es como hoy en día poco dejado de lado. Mucha gente de los que son menos observantes lo toman en cuenta Shavuot.
Porque vemos que hasta los que son menos observantes tienen presente Rosh Hashanah, ya no tanto. Cuando yo era chico era mucho más. Pero había muchísima gente que cerraba los negocios en Rosh Hashanah o no iban a sus trabajos, pedían licencia. Hoy en día es menos. Obviamente que entre los observantes sí se observa esto, pero entre los que son más laicos, porque la mayoría de los judíos son laicos, antes era como mucho más importante Rosh Hashanah. Pero sigue habiendo cenas de Rosh Hashanah, incluso entre la gente judía atea, que la hay, afiliados a las izquierdas socialistas con ideología del ateísmo. Incluso entre ellos siguen reuniéndose y festejando Rosh Hashanah a su manera cultural. Yom Kippur sigue siendo un día importante. Hay mucha gente que ahí sí cierra los negocios o no va a trabajar, pide licencia, no va a los estudios, ayunan, algunos van también a la sinagoga, al templo, otros no, pero es como un día que sigue siendo relevante. Para Pesaj, mucha gente, incluso de los que son más alejados de la observancia, se siguen juntando o hacen alguna cosa diferente en Pesaj, pero si siguen comiendo matzá, no lo sé, si comen hametz, que es lo que no se debe, no lo sé, pero que hay como un recuerdo de Pesaj, de juntarse con la familia, de estar atentos a los que son más observantes, de ir a reunirse, de leer la Gadá. Algunos son tan fanáticos que no cumplen nada, pero quieren leer la Gadá completa, aunque no cumplan el resto de las cosas. Y está muy bien, cada uno hace su grado de observancia como puede. Y está Sukkot, que mucha gente ya no lo festeja, pero por otra parte sí, como dura también 7 días, al igual que Pesaj en Israel. Como dura 7 días y tiene, al igual que Pesaj, mandamientos que son así como grandes, como no comer hametz, comer matzá, reunirse para contar la historia de Pesaj, son mandamientos grandes. Y Sukkot tiene hacer la Sukkah antes de Sukkot, vivir en la Sukkah, al menos comer en la Sukkah, y estar afuera de la casa un rato. Y los que cumplen también con los Arbat Minim es como que Sukkot menos que Pesaj y menos que Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero todavía hay gente que lo hace, lo recuerda. Pero llega Shavuot y parece como el patito feo, se le dice, como el que está dejado de lado. Como en Israel solo dura un día, en la diáspora dura 2, no tiene ningún mandamiento así como explícito que sea llamativo, no hay carpas, no hay dejar de comer cosas. En épocas que había Beit HaMikdash, templo, se iba al templo, se llevaban los bikurim, se hacían las ofrendas, pero no hay como nada así familiar o personal que uno pueda hacer hoy en día, especial en Shavuot. Sí hay costumbres, como algunos, siguiendo la costumbre cabalística, se quedan estudiando Torah en la noche, otros comen lácteos, otros hacen decoraciones de plantas en las sinagogas. Existen algunas costumbres, pero ningún mandamiento, nada que haga distintivo a Shavuot, y aparte es un solo día en Israel o 2 días en la diáspora, que queda como un día feriado perdido ahí en el medio de la ignorancia. Y es como muy llamativo también, que quizás no sea por su falta de mandamientos o su falta de costumbres que sean muy patentes o porque dure poco, sino que quizás lo que cuesta es reconocer esta conexión con la espiritualidad, que en las distintas fiestas se pone de manifiesto. En Pesaj a través de la comida y de contar, en Sukkot a través de vivenciar otro lugar para vivir, salir de la comodidad habitual, juntarse con familia también, pero en otro lugar, no en la casa, ni en las casas del suegro, de la suegra, etc. Pero Shavuot, ¿qué es eso que te dice? Mirá que hubo una revelación, hubo un momento en que no hubo dudas de que Dios existe y Dios está atento a lo que ocurre en la vida de las personas, y dio este regalo de la Torá al pueblo judío, dando también demostración de que los 7 mandamientos de los gentiles no es un invento de alguien, sino que es la creación propia de Dios como un regalo para toda la humanidad, el 99,8% de la gente, porque el 0,8% son los judíos, que tienen sus 613 mandamientos. Entonces es muy importante Shavuot, tenerlo en cuenta, festejarlo, celebrarlo, estar ahí en el calendario marcado para hacer algo diferente, algo que nos una a la verdadera libertad, porque Pesaj fue la liberación física, pero con Shavuot llegamos a comprender de que podemos estar libres de cadenas, ya no nos pegan los amos, no nos ordenan trabajar en lo que no queremos trabajar, pero si no tenemos una conciencia de trascendencia, si no trabajamos para superarnos, si no hacemos algo para hacer que la espiritualidad esté presente en nuestras vidas, seguimos siendo esclavos. Por tanto, la verdadera libertad se consigue cuando tomamos la conciencia y agarramos el camino correcto en Shavuot. Tendríamos muchísimo más para hablar, pero con 15 minutos es suficiente. Supongo que la mayoría no llegó ni a los 2.
Pero aquí estamos, celebrando juntos y esperando que Shavuot sea de mucha felicidad y bendición para todos. Que la luz de la Torá los ilumine, les amplíe la conciencia y les deje sentir la bendición constante de Dios en sus vidas. De mi parte, Shalom, bendiciones y Hag Shavuot Sameach.